Primero que nada, gracias por estar acá. Hoy te traigo un recorrido único por los fichajes más caros de arqueros en la historia de cada selección sudamericana. Desde leyendas que marcaron época hasta jóvenes promesas que ilusionan mucho de cara al futuro. Te vas a sorprender con las cifras y con algunos nombres que jamás imaginaste ver en esta lista. Esto es Futbolistas. Arrancamos en Venezuela con una joven promesa que ilusionó a toda la vinotinto, Wilker Fariñez. En 2021 dejó a Millonarios de Colombia para fichar por el Lens de Francia por 1.5 millones de euros, cuando apenas tenía 19 años. Una cifra histórica para un arquero venezolano. Se perfilaba como el futuro del arco vinotinto, pero el destino le jugó una mala pasada. En junio de 2022 sufrió una grave lesión en un entrenamiento con la selección, justo cuando era titular indiscutible. Tuvo que volver al Caracas FC, el club de sus amores, buscando recuperar su mejor versión y cumplir aquella promesa que parecía inevitable. Seguimos el recorrido en Colombia, tierra de arqueros históricos. Durante años, nombres como Farid Mondragón y David Ospina marcaron la pauta. Mondragón pasó del Metz al Galatasaray en 2002 por 4.5 millones de euros y Ospina llegó al Arsenal desde el Niza en 2014 por 4 millones de euros. Pero el récord colombiano llegó recién en 2024 con un arquero que promete mucho, Kevin Mier. El Cruz Azul de México pagó 5 millones de euros al Atlético Nacional, convirtiéndolo en el portero colombiano más caro de toda la historia. Un salto importante que confirma que Colombia sigue exportando talento bajo los tres palos. Llegamos a Ecuador, donde los porteros han brillado más por sus actuaciones que por sus fichajes millonarios. Uno de los más recordados es Alexander Domínguez, quien pasó del Monterrey al Vélez Sarsfield en 2018 por 850.000 euros. Pero el récord ecuatoriano tiene un detalle curioso. El portero más caro es Esteban Drer, argentino nacionalizado ecuatoriano. En 2007, el FBK Kaunas de Lituania pagó 900.000 euros al Arsenal de Sarandí por su fichaje. Una historia tan particular como su trayectoria. Un argentino que terminó en la tri. Ahora bajamos a Perú, donde el arquero más caro de su historia es nada menos que Pedro Gallese. Figura en la selección, su talento lo llevó a cruzar fronteras en 2016, cuando los Tiburones Rojos de Veracruz pagaron 500.000 euros al Juan Aurich por su fichaje. No parece una cifra enorme comparada con otras, pero para el fútbol peruano fue un paso importantísimo en la exportación de porteros. Para Bolivia, el mercado es bastante limitado. Carlos Lampe ha sido el más destacado. En 2016 fue fichado desde el Bolívar al Huachipato en Chile, donde se consolidó y logró el récord de imbatibilidad del club con 463 minutos sin recibir goles en primera división. Esa experiencia lo catapultó a ser el portero titular de la selección boliviana. El valor estimado de dicho traspaso fue de 700.000 euros. Llegamos a Paraguay y aquí no podía ser otro, José Luis Chilavert, el mítico portero goleador. En el año 2000, el Estrasburgo de Francia pagó 5.3 millones de euros al Vélez Sarsfield por su fichaje, una cifra enorme para un arquero en esa época. Pero Chilavert no solo atajaba, también hacía historia frente al arco rival. Marcó 67 goles oficiales, convirtiéndose en el segundo portero más goleador de la historia del fútbol. Un arquero que valía millones y hacía gritar goles a su propia hinchada. En Chile, el dueño absoluto del récord es Claudio Bravo,
capitán histórico de la Roja bicampeona de América. Su primera gran transferencia llegó en 2014, cuando el Barcelona pagó 12 millones de euros a la Real Sociedad para llevarse a su nuevo guardián. Pero su fichaje más caro ocurrió en 2016, cuando Pep Guardiola lo llevó al Manchester City por 18 millones de euros. Un arquero que marcó época en Europa y que todavía es sinónimo de historia para Chile. En Uruguay, el récord lo tiene un arquero que pasó por gigantes de Europa, Fabián Carini. Su primera gran oportunidad llegó en el año 2000, cuando la Juventus lo fichó desde el Danubio. Pero su traspaso más caro ocurrió en 2004, cuando la propia Juve lo transfirió al Inter de Milán por 10 millones de euros. Un arquero que llevó el talento uruguayo bajo los tres palos a lo más alto del fútbol italiano. Muchos piensan que el arquero argentino más caro de toda la historia es el Dibu Martínez tras su traspaso del Arsenal al Aston Villa en 2020 por 17.4 millones de euros. De hecho, hoy su valor de mercado ronda los 20 millones de euros. Pero en realidad el récord lo tiene Juan Musso. En 2021 el Atalanta llegó a pagar 20.5 millones de euros al Udinese por su fichaje. Un salto enorme en su carrera, aunque el presente es completamente distinto. Hoy pertenece al Atlético de Madrid, donde vive a la sombra de Jan Oblak, y su valor ha caído a 3.5 millones de euros. Cerramos el recorrido en Brasil, la cuna de los arqueros más caros del continente. Primero estuvo Ederson, quien en 2017 dio el salto del Benfica al Manchester City por 40 millones de euros, convirtiéndose en ese momento en el segundo portero más caro del mundo. Pero el verdadero rey llegó en 2018, Alisson Becker, transferido de la Roma al Liverpool por 72.5 millones de euros. Rompió todos los récords para un arquero sudamericano, una inversión que valió cada centavo. Con Alisson bajo los tres palos, el Liverpool levantó Champions League, Premier League y títulos internacionales, convirtiéndolo en una leyenda viva del arco brasileño. Y con esto hemos llegado al minuto 90 y pitazo final de este video. Espero les haya gustado y por favor suscríbanse y denle a la campanita. Hasta pronto.